Hola, buenos días. Hoy en esta ocasión vamos a trabajar en comunicación organizacional, principalmente con el texto Comunicación organizacional, matrices teóricas y enfoques comunicativos de Hilda Saladrigas Medina. Si bien nos vamos a enfocar en este texto, van a ver que se van a abrir muchas ventanas hacia los textos que vienen, que veremos en nuestras clases presenciales. Así que, por favor, préstenle atención y como saben, ustedes pueden mandarme al Telegram sus dudas, sus inquietudes. Así que bueno, manos a la obra. Orígenes y fundamentos de la comunicación organizacional. Muchas veces la gente habla de comunicación organizacional o comunicación institucional, pero no sabe cómo definirla. Y a veces es una estrategia interesante empezar por los orígenes para entender cómo las distintas vertientes de algo tienen que ver con su función y su definición. Así que bueno, la comunicación organizacional es una disciplina relativamente nueva. Supongan que habrá empezado en los años 60 y a partir de fines de esa década, es decir, aproximadamente en el año 68, comienzos de la década del 70, ya tiene un perfil propio y una identidad propia. Esta disciplina se nutre de la psicología social, la sociología, las ciencias de la administración, lo que ahora se llama management, también de la comunicación social, la retórica, es decir, que es una transdisciplina. Y, a su vez, esta misma naturaleza transdisciplinar permite que hayan distintos enfoques para explicarla y para estudiarla, e incluso para definirla. Parafraseando al profesor José Luis Piñuel, podemos decir que la comunicación social en las organizaciones, es decir, la comunicación organizacional, se refiere al sistema de comunicación con rasgos propios que se da entre actores colectivos. De una parte están los emisores, que pueden ser los organismos de la administración pública, y de otra, los receptores, que son los públicos con los que se vincula y en cuya relación se producen procesos de producción de mensajes y consumo de los mismos por parte de la audiencia a la que van dirigidos. La definición anterior, que ustedes pueden ver literal en el texto, hace referencia a que la comunicación organizacional es el conjunto de mensajes y sus interpretaciones, sus sentidos, sus contrasentidos, sus conflictos, que no hay que negarlos, que se dan entre dos actores, que siempre tenemos que considerarlos a nivel colectivo. ¿Cuáles son? Bueno, por una parte van a estar estos actores grupales que serán los miembros de una organización, y en este caso serán las públicas, como es el caso de nuestro trabajo, y por otro grupo que van a ser los públicos con los que se vincula dicha organización. Y esos públicos no necesariamente son los ciudadanos, también pueden ser otras instituciones públicas, también pueden serlo proveedores, pueden ser grupos de interés, como asociaciones de personas que tienen algún interés especial con las actividades de la organización. A su vez, estos mensajes no son espontáneos al 100%. Es decir, que hay una gran cantidad de mensajes que son planificados con una cierta coherencia, con un cierto tino, y que están facilitados para que esos públicos que acabamos de mencionar puedan entenderlos. Estos mensajes están profesionalizados en el sentido en que tratan de planificarse lo más posible para que los públicos a los que se dirige puedan entenderlos. Si esos mensajes son correctamente
expresados, si esos mensajes son relativamente bien interpretados, esto no solo le conviene a ese público porque recibe información de calidad en el marco de una comunicación sin interrupciones ni distorsiones, sino que también le permite a la organización productora de mensajes y de sentidos reproducirse en el tiempo, es decir, seguir cumpliendo sus funciones. Además, es importante entender que este sistema de mensajes que se produce entre ambas partes no es algo estático, es decir, que siempre va a ser igual ni que siempre se van a usar las mismas herramientas de comunicación, sino que es un proceso dinámico y tiene que ver con la evolución de las organizaciones que emiten mensajes, con los públicos vinculados, con la evolución de los medios de comunicación y con la evolución de la sociedad misma. Por eso no es un proceso estático. Si ustedes se fijan, van a ver que este sistema de intercambio de mensajes entre distintos colectivos en ningún momento habla de una persona o un individuo en particular, sino que siempre va a referirse en términos de grupo. ¿Por qué? Porque nuestras instituciones se conforman por grupos de personas cuya finalidad es la satisfacción de necesidades materiales e inmateriales. Una vez que tenemos entendido de qué va esto o de qué trata la definición de comunicación organizacional, podemos saber que la comunicación organizacional tiene dos niveles, dos ramas. Una que llamaremos comunicación organizacional, comunicación institucional o comunicación interna, y valga la redundancia, opera a nivel interno, a puertas adentro de la organización o institución. Y otro nivel externo que opera puertas afuera, que se llama comunicación externa o relaciones públicas o dirección de comunicación. Depende el grado de evolución y de importancia que se le dé a la comunicación dentro de la institución. Ahora bien, en aquellas organizaciones en las cuales la comunicación está altamente profesionalizada y se es consciente de que ambos niveles se necesitan, se le llama oficina, dirección, secretaría, gerencia, secretaría, de acuerdo a la institución, si es pública o privada, de comunicación integrada. Reitero, cuando en una organización se le da importancia a ambos niveles y tienen personal y oficinas capaces de atender ambas demandas, se le llama comunicación integrada. Ahora, la comunicación organizacional, como toda disciplina humanística, no está ajena a tensiones, a interpretaciones, a distintas miradas o matrices teóricas sobre qué es y qué funciones debe cumplir, y además es muy importante tener en cuenta que estas definiciones son el producto de una evolución histórica, de una corriente de pensamiento y de las propias evoluciones sociales que se van dando, lo cual también influye en la forma de entender qué es y a qué debe atender la comunicación organizacional. En primer lugar tenemos lo que se llaman posiciones empírico-analíticas y se relacionan con dos modelos principalmente. El primero lo vimos
en la primera y segunda clase de Comunicación Organizacional 1 y tenía que ver con la comprensión, o retomando un término de Sociedad de la Información 1, paradigma, con el paradigma o modelo de comunicación como transmisión. Es decir, que las corrientes o posiciones empírico-analíticas se relacionan con dos paradigmas. El primero, el de la comunicación como transmisión. Esto lo habíamos visto en la primera clase. Entender que hay una fuente de información, un emisor, una señal que es emitida, un receptor que recibe ese mensaje y que lo lleva a su destino, y que podía haber algún tipo de interferencia, y a esta interferencia se le llamaba fuente de ruido. Era un modelo que venía de la tecnología telefónica y de el código Morse en el telégrafo. Cuando este modelo se aplicó a las ciencias sociales, fueron reduciéndose a aquellos aspectos más tecnológicos, pero igualmente quedaba ese núcleo relacionado a la emisión, a la transmisión de un mensaje, y solo se iban agregando algunas cosas más sociales, como puede ser el concepto de contexto por referencia a la situación donde se daba, y código en alusión al tipo de lenguaje que se usaba. Pero a fin de cuentas, el modelo lineal seguía siendo el mismo. Es importante que un mensaje llegue a destino. Luego, a este modelo humanístico de la comunicación se le fue incorporando un elemento que provenía de un ingeniero llamado Norbert Wiener. Este ingeniero llamado Norbert Wiener, ¿cuál va a ser su aplicación? ¿Cuál va a ser su aporte, mejor dicho? Bueno, su aporte va a ser el concepto de feedback. ¿Y qué era el feedback? Bueno, era un concepto tomado de la teoría de los sistemas y decía que a todo procesamiento de datos, a todo mensaje, siempre tenía una instancia de procesamiento, de elaboración, y producía una reacción. En el ámbito de lo social, a esto se le llamó retroalimentación, y tenía que ver con la reacción de una persona ante el mensaje recibido y cómo éste volvía a su emisor. Pero, de cualquier manera, estábamos hablando de un modelo en el cual el núcleo siempre es lineal. Ahora bien, el segundo modelo, dentro de estos enfoques analíticos y empíricos, es el llamado estructural funcionalismo. Por un lado, el funcionalismo es la disciplina sociológica que estudia a los miembros de la sociedad como partes de un todo integrado y que cumplen una función de complementariedad, como podrían ser los órganos dentro del sistema digestivo. En el estudio de la comunicación, a esto se le llamó estructural funcionalismo, y la idea básica es que hay una adecuación entre las personas que trabajan en una organización y los mensajes que tienen que producir. Es decir que para el estructural funcionalismo o funcionalismo de la comunicación, las organizaciones están vinculadas por personas que trabajan como engranajes, como tuercas, y en este sentido, los mensajes que se tienen que producir dentro de la organización tienen que ser funcionales o reproducir ciertos valores sociales. Por ejemplo, cooperación, falta de conflicto, hábitos saludables. Y en ese contexto, los mensajes adquieren un rol fundamental porque vienen a ser el nexo cultural entre la institución y la sociedad o los públicos con los que se maneja.
Ahora, ¿cuál es la desventaja de este enfoque? Este enfoque al que ambos componentes se le llama funcionalista porque estudian la función que las personas cumplen dentro de una determinada organización o sociedad, termina viendo a la comunicación como una cosa, como una herramienta, y a los mensajes como los tornillos que fijan los mensajes en la sociedad, de modo que para esta corriente todo lo que una organización tiene que hacer es producir mensajes que refuercen ciertos comportamientos o valores deseados. Es decir, que este enfoque tiene una visión no solo funcional, valga la redundancia por segunda vez, sino también que los mensajes tienen que ser el medio de transmisión de valores que hagan a la reproducción de una sociedad. En definitiva, este enfoque ve a la comunicación como algo, como una herramienta, y al mismo tiempo los mensajes tienen que reproducir el sistema de valores, pero no hay preocupación por lo humano, por las personas, por las relaciones que hay, y además tampoco contempla la posibilidad de conflicto dentro o fuera de una organización. Luego tenemos las llamadas posiciones críticas. Sus aportes provienen de un conjunto de pensadores alemanes que por su ciudad de origen se llamaron Escuela de Frankfurt, pero también se les conoce como teoría crítica. En este caso, en el texto, ustedes van a ver que se refieren a ellos como posiciones críticas. Parten de la teoría marxista en el sentido de que reconocen la existencia del capitalismo y desigualdades severas entre las clases sociales, pero no se enfocan en lo económico. Su aporte resulta de poner sobre el tapete, es decir, de poner en el ámbito de las ciencias sociales y en la discusión pública el hecho de que las desigualdades sociales son legitimadas en la cultura desde los medios de comunicación, de modo que la resignación ante las desigualdades se neutralicen, y para ello se basan en el psicoanálisis y la sociología para explicar el modo en que se reproducen en el foro interno de las personas la aceptación de tales desigualdades. Es decir, que para las posiciones críticas, los medios de comunicación legitiman a través de las películas y al interior de una organización, a través de mitos, cartelería, folletería, las desigualdades que hay en la toma de decisiones al interior de la misma. Específicamente, en el texto ustedes van a encontrar que para la teoría crítica, lo que mantiene unida a una organización es el interés político y sus postulados más importantes son en que las organizaciones, como son conocidas actualmente, funcionan por el poder y solo por el poder y que está en manos de una persona o muy pocas personas. A su vez, este poder no es neutro, sino que responde a una ideología política y este poder se lleva a cabo a través de prácticas de control mediante el uso de formas simbólicas. ¿Qué quiere decir? Bueno, historias, mitos, metáforas, el uso de, por ejemplo, símbolos provinciales, locales o nacionales, una folletería que reproduzca ciertas prácticas que son hegemónicas. Ya vamos a ver qué significa lo hegemónico. Por otro lado, en este uso hegemónico de la comunicación organizacional para mantener el poder dentro de la organización y la centralidad de lo humano por encima de las utilidades de las organizaciones. ¿Esto qué significa? Significa lo siguiente, que las organizaciones para la posición crítica se mantienen sobre todo
a través de la hegemonía. Es decir, que se justifica a través de este sistema de valores, que son las metáforas, los mitos y las historias de comunicación, que ocurran ciertas desigualdades o ciertas injusticias dentro de la organización y que es bueno que así sea. Básicamente, las posiciones críticas dicen que el poder está en manos de un grupo o de muy pocas personas, pero ese poder se reproduce a través de mecanismos hegemónicos. ¿Cuáles son esos mecanismos hegemónicos? Bueno, esos mecanismos hegemónicos tienen que ver con la folletería, con símbolos y con conductas que se toman como necesarias para que esa organización funcione como tal. Ahora bien, yo les había hablado a ustedes que iba a desarrollar qué significa lo hegemónico dentro de la organización y qué significa lo hegemónico dentro de lo social. Desde una perspectiva de la comunicación política, es decir, desde el estudio de los mensajes y la lucha por el poder político, su mantención y reproducción a nivel institucional, la hegemonía es un sistema de valores culturales que se transmiten a través de los medios de comunicación e Internet, pero también a través de folletos, gráficas, prácticas, mitos, metáforas, historias, que sirven para justificar el sentido de lo político dentro de una organización o a nivel mayor, a nivel social, y que esa distribución del poder y esas desigualdades son necesarias a pesar de que haya ciertas injusticias. Eso entonces significa lo hegemónico, que está bien que algo sea como es a pesar de que haya ciertas desigualdades o injusticias, porque es lo mejor que puede haber. Básicamente, entonces así funciona lo hegemónico a nivel institucional y a nivel social. Por otro lado, la comunicación organizacional, entendida y estudiada desde las posiciones interpretativas, nos va a decir lo siguiente: que las organizaciones no son algo objetivo, es decir, que solo son creadas para satisfacer necesidades sociales, espirituales y biológicas, sino que hay un componente cultural. Y este componente cultural está formado por lo que las personas creen que es la institución y el sentido de pertenencia que sienten hacia ella. Además, dentro de ese sentido de pertenencia, se van generando ciertas prácticas que hacen a su identidad, a la comunicación y la propia cultura organizacional que se va formando en función de ese sentido de pertenencia. Entonces, desde este punto de vista, la cultura organizacional va de la mano con la comunicación institucional y eso se va a manifestar en función de ¿qué? De ciertos sentidos y significados compartidos, y que la comunicación dentro de la organización no es solo transmisión de mensajes, es también conflicto por la interpretación de mensajes y es también lo que el otro piensa que es la transmisión de mensajes, aunque no sea la interpretación literal. Es decir que en las posiciones interpretativas, la comunicación y la cultura organizacional van de la mano, porque lo que la organización es también depende del sentido de pertenencia que tienen las personas a una organización. Por otro lado, se habla también de las nuevas perspectivas dentro de la cultura organizacional. ¿Qué dicen estas nuevas perspectivas? Bueno, básicamente buscan mayor autonomía de los equipos de trabajo, o sea, el desarrollo de una cultura organizacional liderado por personas que, de acuerdo a sus virtudes, según la tarea, pueden adquirir mayor o menor relevancia.
también lo que se busca es combatir las relaciones jerárquicas demasiado estrictas, y al mismo tiempo se replantea el trabajo organizacional no solo como algo repetitivo o casi mecánico, sino que también se entiende el trabajo como un lugar creativo y de desarrollo de las condiciones espirituales de las personas. Y por desarrollo de las condiciones espirituales de las personas no estoy hablando de algo religioso. A lo que me estoy refiriendo es que el trabajo no solo sea algo repetitivo, como decíamos más arriba, sino que le permita a las personas implementar sus propias ideas, no depender de una línea directa con su supervisor, sino un mayor desarrollo de la autonomía, de implementar nuevas técnicas y formas de trabajo. Póngase por caso incorporar algún tipo de técnicas de coaching o PNL para mejorar las relaciones con los compañeros de trabajo, pero también con la comunidad con la que se relaciona. A eso se refiere, a la flexibilidad y al desarrollo de estas competencias blandas, como pueden ser mejor oratoria, empatía con los demás y con uno mismo también en el trabajo. Entonces, por eso habla de romper las relaciones verticalistas y entender el trabajo no solo como algo material, sino también como algo que libere las condiciones espirituales del trabajo. Es decir, que no sea algo mecánico, sino mayor autonomía, mayor lugar para la creatividad, mayor lugar para incorporar nuevas tecnologías, nuevas competencias relacionadas a la forma de relacionarse, de tratar con el otro, de entender las diferencias, de apreciarlas y entender que puede haber unidad en el marco de la diversidad que nuclea a los trabajadores. Por otro lado, y a punto de cerrar esta clase, podemos hablar que actualmente se producen reflexiones en torno a la teoría de la comunicación. ¿Y por qué hablo de la comunicación social? ¿Por qué? Porque la comunicación social es la disciplina madre de lo que vamos a llamar comunicación organizacional. Y lo más importante a entender es que no son polos opuestos. Están en una situación de complementariedad. ¿Por qué? Porque en muchos casos lo que las academias, las casas de estudio, las facultades, los institutos superiores de estudio puedan desarrollar, investigar o explicar mejor, está en relación con lo que las organizaciones en su comunicación diaria ponen a práctica, pero no son conscientes de ello. Y a partir de ahí es que la autora nos va a dar algunos tips para reflexionar. ¿Cuáles son estos tips para reflexionar? Bueno, en primer lugar, la comunicación organizacional salió del ámbito gerencial y hay que saber democratizar la relación entre los líderes y los trabajadores. Es decir, que se busca horizontalizar las relaciones de trabajo y dar mayor autonomía. En segundo lugar, es que lo comunicativo es también un ámbito para la resolución de conflictos y no solo para dar órdenes ni para entender los distintos formatos de la comunicación como meros instrumentos. En tercer lugar, la comunicación organizacional en el ámbito local o regional tiene que dejar de depender de los modelos desarrollados en los grandes centros, sean urbanos, nacionales o internacionales. ¿Qué significa esto? Que las organizaciones tienen que aprender a desarrollar su propio modelo de comunicación en función de dónde se desempeñan, con quiénes se desempeñan y no esperar tanto la verticalidad que pueda venir, por ejemplo, de las oficinas centrales o de la capital o de los grandes centros de estudios que están demasiado alejados de la realidad de las instituciones. Además, hay que tratar de generar los nexos entre los ámbitos académicos y los ámbitos de trabajo
Y en este sentido, nuestra materia y nuestra carrera en general sirve para ello, para ver cómo podemos enlazar lo que como docentes pretendemos que ustedes aprendan con lo que ustedes ya saben por estar trabajando. Y por último, fundamental, cambiar el chip, cambiar el paradigma de que el estudio sobre la comunicación es algo teórico y que no tiene nada que ver con el lugar de trabajo y con el clima laboral y con la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque el pensamiento sobre algo es el primer paso para cambiarlo. Así que bueno, esta fue la clase de hoy. Espero que les haya servido. Ustedes saben que pueden comunicarse conmigo a partir de Telegram o por correo electrónico. Así que estamos en contacto y muchas gracias por su atención.